Sí, ¡ah! Oscuro. Tan, tan, tan. Espero que les guste esto, así que chicos, vamos para allá. Perdón. Sí, chicas, aquí estamos en otro video para el canal. Sí, chicos, estoy súper cansado desde la noche de ayer. Si no me equivoco fue Black Friday. Y perdonan, pero feliz día, no, yo sé que está atrasado, pero feliz día de Acción de Gracias, chicos. Así que vamos a comenzar con el truquillo. Así que vamos para allá. Chicos, vamos a revelar otro truco de la moneda. Súper fácil. A ver. Ay, no puedo. No, ahora es como que muy borracho. Aquí no está. Aquí tampoco. Así que, nada, no tengo nada acá. Nada acá. Así que una, dos y ya tienes una moneda, una sola moneda. Así que puedo aparecer más de 3 monedas. Así que vamos a tratarlo con 3 monedas. Así que vamos a cogerla. Si prende, va en el camino. Una, dos y tres. Tengo una, dos y tres, dos y uno, dos y tres. Aquí está la otra moneda. Las 3 monedas justo aquí. Una moneda de 5, una moneda de 25 y una moneda de otros 5 más. Así que vamos con el siguiente truco. El siguiente truco, chicos. Vamos para allá. Chicos, tengo esto, ¿verdad? Ready. Así que vamos allá. Rápido. Así que vamos. Tengo esto ahí, ¿verdad? Voy a ponerlo así y se me va a venir. Interesante, ¿no? ¿Verdad? Lo voy a hacer otra vez. Así que espérate, coño. A ver ahora. Tengo esto y va a comenzar a ir mal. Voy a hacer de nuevo. ¿Ves? Ahí está. Ya está. Salió así. Vamos con el siguiente truco. El siguiente truco es con una moneda. Fácil. Espérate. Perdona. Con una moneda simple. Una monedita. O una de 5. Como esta. O uno de estas o uno de estas. Así que vamos para allá. Chicos, ya tenemos una moneda aquí, ¿verdad? Vamos con el siguiente truco. Tengo una mano, la tengo aquí y uy, ya tengo aquí. Y vamos a ir de nuevo. Tengo la moneda aquí, así que vamos a hacerlo. Y aquí está la moneda. Con el siguiente truco. Chicos, el siguiente truco es súper fácil. Es con una mitad como el otro. Solamente tenemos que coger esto así. Y vamos a traspasar este dedo. Y quiero que se salga, así que espérate. 1, 2 y 3. Mierda. No salió, espérate. A ver. 1, 2 y 3. Ya me quedó. Vamos con la explicación. La explicación es súper fácil, chicos. Solamente tenemos que poner la mano así. Hacer esto. Hacer así. Pues bajarla por debajo. Levanta. Y mete. Y solamente tienes que sacar el dedo así.
Solamente tienes que levantarlo hacia arriba, para que se logre escapar. Fácil. Hacer de nuevo. 1, 2 y 3. Fácil, sencillo y ya está. Así que vamos con el otro truco. Chicos, para el otro truco necesitamos una gomita, uno de estos resortes, por así decirlo, de la cámara aquí, coño, de esto. Solamente necesitamos cortarlo con una mini tijera, una tijera. Voy a cortar con esa porque vamos a cortarla. Córtate. Uy, chicos, espera un momento. Cuando hemos ya cortado la de esto, ya solamente tenemos que coger ¿se llama esta cosa? Ay, coño. Solamente cortar esta cosa y una gomita solamente. Metemos este roto por aquí y lo amarramos. Cuando ya lo tenemos amarrado. Lo veo, ¿verdad? Lo voy a salir sin tocar nada de aquí, ni hacer esto, ni para nada. Solamente necesitamos agitarlo y se aflojará poquito a poco. Espérate. Solamente tendrás que hacerlo súper fácil y ya está. Así que vamos con el último y cuarto truco. El tercer y cuarto truco es con una moneda. Bueno, una moneda. Aquí está. La pueden ver ahí, ¿verdad? Espérate. Ahora, hay que observar la cámara. Ahí. Una moneda. Está la moneda. Así que vamos a hacer un truco impresionante. Solamente que yo no he practicado, pero voy a intentarlo. No he practicado esto, pero ok. Perdona. Ya. Tenemos esta moneda y solamente tenemos que hacer esto. Es pasarla para la otra de esto y esto. Es súper fácil para mí. Coño. No sé hacerlo. Ya me mandé, vamos a hacer otro truco. Realmente, estamos la peseta. Voy a desaparecerlo. Voilà. ¿La ves? Ahora luego devuelvo. Ya está. O por coser aquí, ya está. Así que ya realmente vamos al siguiente truco. En el gusto voy a enseñarles cómo se hace. Cri. Casquito por fuera. Ahí. Tenemos una peseta aquí, por decirlo. Una peseta aquí. Tenemos una peseta aquí, así que vamos a revelar el truco. Solamente damos una mano y una moneda. Así que vamos para allá. Así que ya. Solamente cogemos la mano, la cerramos así más o menos, así. Introducimos la peseta así, suponiendo cuando esté aquí, cerramos. Se ve que está haciendo esto, ¿verdad? Se ve que está haciendo esto. Así. Que el dedo está por acá, ¿verdad? Así que, así. Y la pasamos por acá atrás.
Solamente lo movemos así con el pulgar. Esta es la receta. Así que lo prendo ahora. Ya. Tenemos la receta. Solamente entramos, aguantamos y ya está. Así que cogemos la mano, ponemos esto aquí, que la receta está por aquí. Y después esto lo ponemos así. Lo aprietan lo más posible y ya. No le muestren hacer así ni para nada. Que ya está. Realmente hace así. Después cierra esta mano, así. Y coge esto como cogimos la moneda. Entramos, cogemos la moneda, ponemos la moneda por acá, lo regresa y abres. Y así que vamos con el siguiente truco. Vámonos. El siguiente truco es desaparecer la moneda y abres manos y después que se desaparezca esto así. No tengo nada. Y la tengo. Y el truco este solamente lo ponemos así y hacemos la moneda con esta. Así que vamos con el siguiente truco que lo veis ahora. Coges, me hace un poquito difícil, así que lo coges, lo pones así, ¿sabes? Como si fuera a hacer el cara y cruz, más o menos así. Lo levantas, lo coges, lo tengo aquí, lo tiro para acá, Después, cuando levantes esta mano, este dedo empuja la moneda hacia acá y muestra la mano y deja caer como una mano normal. Pero, suponiendo que la moneda está aquí, ¿verdad? Pues entonces lo cubren así, con ambos dedos. Y este dedo pulgar, así, de protección. Así que, después, hacen esto, meten la mano, después lo mismo, lo tiras, pones la mano así, y ya solamente subes, y está la moneda, como esto. Está facilito y para todo. Así que me puedes dar like si quieres y suscribirse a mi canal. No sé, tengo 26 o 27 suscriptores. Por favor, necesito de su apoyo. Por favor, hazme una oferta de, por lo menos, vamos a hacer una meta de likes. Más o menos como 3 likes. No sé qué no es mucho, pero como estoy pobre, no soy pobre. Pero puede ser que sí. Da igual. Así que espero que les haya gustado. Suscribiros, dar like si quieres otro video más de magia. Y ayudar a tus amigos a quedarse con que. Chicos, yo sé que fue una broma, así que no se lo cojan de Cógelo de boot. Así que, espero que les haya gustado, de suscribiros y darle likes si quieren otro video de magia. Y... Chao.